Hola a todos y todas, bienvenidos una semana más. Vamos a hacer el resumen semanal de operativa. Estamos a martes, día 7 de mayo, ya es la séptima semana y acabo de tomar una entrada en el par euro-dólar en H4. Entonces, es una trampa muy pequeñita y he entrado bajista pidiéndole este recorrido. Voy al final de este 1-2 que genera la trampa. Entonces, como podéis ver, está apoyado en un nivel anterior en el que no ha llegado a hacer trampa. Yo estaba esperando a ver si hacía la trampa aquí arriba, pero ha girado al pip prácticamente de este nivel con una trampita pequeña. Como no hay una tendencia muy clara, o sea, no es que estemos en este punto, que sería que está bajando esto, sino que ya ha hecho este retroceso, ha vuelto a bajar, ahora está subiendo, ya es una zona de rango y si os fijáis está haciendo un poco un embudo. Entonces, en estas zonas, pedirle recorridos cortos no está mal, mientras no sale de este embudo. En el momento que rompa en una dirección, ya, pues si rompe alcista nos posicionamos alcistas, si esto lo acaba rompiendo bajista nos posicionamos bajistas. Ya sabéis que aquí solo pueden pasar dos cosas, o el precio está alcista o bajista, no hay más. Bueno, después hay las zonas de rango, pero ya entendéis que lo que quiero decir es que el precio o sube o baja, no hay una opción extra. Entonces, es una trampa de solo 4 velas, es el tamaño mínimo que cojo. Y una cosa que me gusta pues es esto que esté justo girando en este nivel. En lugar de ser una trampa así más grande, que esto podría haber cruzado y hecho la trampa, pues es un tipo de entrada que también tomo, que es que el giro lo hace justo en el nivel de trampa sin hacer una trampa, pero lo hace con una trampa más pequeña aquí. Por tanto, corto y en el momento que tengan que gestionar algún tema, vuelvo a conectar, como ya sabéis. Bien, seguimos a martes, día 7 de abril, en el par euro-dólar en H4 y, como podéis comprobar, la operación en dos velas ha llegado a take profit. Era un take profit pequeñito porque ya os he enseñado que estamos en una zona de rango que el precio se va cada vez reduciendo. Entonces no le podía pedir mucho y le he pedido hasta aquí. Ni de broma podía irme aquí abajo o ya pedir estos cuerpos porque le estaba pidiendo que saliera de la formación que está haciendo. Entonces se ha llegado a take profit, no ha habido ni gestión, o sea, no he llegado a desplazar el stop a break even, porque ya cuando estaba cerrando aquí seguía muy cerca la entrada y más o menos a la misma distancia que el take profit, y era muy probable pues que tocara primero, saliera en break even y después se fuera a TP, así que en esta ocasión he decidido no tomarlo. Hay otro tema, que es que ahora mismo podría estar pendiente de este nivel o de este nivel para ver si hace trampa. Me gusta más el de abajo, como podemos ver ya ha hecho trampa, por tanto este de aquí no. Así que como estamos en zona de rango y puedo operar en ambas direcciones, vamos a ver si aquí se acaba formando una entrada. Después también podría haber trampas más mayores si va aquí abajo, pero esta no me gustaría. ¿Por qué? Porque estaría ya fuera de esto y claro, y si me está dando esta trampa aquí, lo más probable, o más que probable, es que me parcializaría bajista. Porque ya sabéis que yo no adivino qué hará el precio. No soy un gurú. Yo simplemente, dentro de la aleatoriedad del mercado, pues busco comportamientos que tengan una pequeña probabilidad a mi favor y con una buena gestión le saco el rendimiento. Entonces aquí no me gustaría entrar, pero por ejemplo esto, si ahora acaba cerrando esta vela así, pues sí que me gustaría entrar alcista. Vale, así que vuelvo a desconectar y al cierre de esta vela, que todavía falta, en caso de que acabe dando entrada, pues vuelvo a conectar.
Por cierto, me olvidaba, el beneficio en esta pequeña operación ha sido de 1163. Por tanto, la cuenta ahora mismo de 500.000 está en 521.228 euros, como podéis ver, y así está por ahora el aumento de la cuenta. Bien, seguimos a martes día 7 de mayo en el par euro-dólar en H4 y, como podéis ver, acabo de tomar esta entrada alcista. Es una trampa que al lado izquierdo pues está formado por 3 movimientos, por tanto no lo considero con fuerza, ya sabéis que le pido un movimiento o como mucho 1, 2. En este caso tiene 3, pero ¿qué pasa? Que el lado derecho sí que es un solo movimiento, por tanto a nivel de fuerza cumple. La pillada es de las que me gusta a mí, que solo es mecha, no llega ni el cuerpo a cerrar. También se podría ver una trampa aquí más interna que también cumple los parámetros, no es una pillada suficiente, pero bueno, en estos casos que se duplica y hay varios puntos donde tomar la trampa, siempre cojo la mayor, la de más tamaño. Para posicionar el take profit he tomado estas puntas de mecha. También se podría ir a esta de aquí que coincide con los cuerpos, pero bueno, ahora ya empezamos a ir más holgados, ya tenemos pues bastante beneficio. La cuenta de 500.000 ha subido a 521.228, por tanto ya podríamos ser un pelín menos conservadores, pero sin cambiar para nada lo que es la estrategia que utilizamos. Entonces, el take profit, pues tengo muy en cuenta esta formación técnica que está haciendo, que es un tipo de rango que va comprimiendo, entonces por eso le pido aquí y no le puedo, por ejemplo, pedir que llegue hasta aquí, porque estos cuerpos estarían saliendo de la formación. Si os fijáis, aquí teníamos el stop loss en la primera operación, es esta rayita que se queda, que ha sido este TP, y justo nada, hemos cerrado aquí y ya volvemos a entrar. En el euro dólar, claro, que nos está dando dos entradas, por ejemplo en la libra de momento, estamos ya martes a la noche y no está dando nada, ya veremos si durante la semana acaba dando más entradas. Por tanto, nada más, a esperar a ver qué hace el precio, a ver si tenemos que hacer algún tipo de gestión. Lógicamente, a la que tuviera una vela cerrando por debajo de esta línea dinámica, tocaría gestionar. Normalmente le pedimos que cierre por debajo de la propia trampa, que sería cerrar por aquí, pero en este caso tan claro, cuando hace este tipo de formaciones, pues no, porque en este momento ya empezaríamos a pensar bajistas. Por lo tanto, corto y vuelvo a conectar cuando haya algún tipo de gestión o algo que hacer en esta entrada. Bien, estamos ya a jueves día 9 de mayo en el par euro-dólar H4. Tuvimos esta entrada de aquí, justo al cerrar esta vela alcista de color blanco. Hicimos una entrada alcista y, como podéis ver, enseguida se fue a testear muy cerca de la zona de TP, volvió a testear muy cerca, no tanto como he dibujado aquí, y ahora se nos ha ido a la zona negativa. Entonces, la entrada es aquí. Ha hecho este mechazo de casi testear el nivel de trampa. Pero no pasa nada. Ya os dije justo cuando tomé la entrada que mientras no hubiera ningún cuerpo cerrando por debajo de esta línea diagonal de aquí que me marca el rango en forma de cono que está haciendo, yo no me preocupo. Normalmente lo que pido es que no haya cuerpos cerrando por debajo de aquí, de lo que es el extremo del giro de la trampa. En este caso soy más conservador y al estar en esta formación, solamente que me haga cierres por aquí ya gestionaría. Pero como podéis ver, no me pone nervioso
que esté rangueando en la zona de entrada porque me está respetando. Esta mecha no me asusta, ya sabéis que las mechas para mí son trampas y se ven bien en esta temporalidad porque claro, esto si bajamos a intradía por aquí ha hecho mucha formación y hay velas, pero en H4 se respeta mucho el tema de los cierres y las aberturas a nivel de análisis técnico. Entonces, voy a volver a parar la grabación y cuando el precio pues realmente ya deje de respetar esto y tenga que gestionar o el precio se vaya a la zona de TP ya definitivamente porque ha quedado muy cerca, en ese momento vuelvo a conectar. Vale, seguimos a jueves día 9 de mayo y estuve aquí comentando en la vela anterior el hecho de que no estaba gestionando, no estaba moviendo a empate, no me estaba asustando porque me respetaba esto, pero ahora lo ha dejado de respetar en sentido opuesto y ya hemos llegado a take profit. Como podéis ver, teníamos aquí el take profit y hemos hecho este recorrido y hemos llegado a take profit. El beneficio en esta operación en el eurodólar H4 han sido 999. Así que ahora lo que era la cuenta, que estaba en 521.228, pasa a estar en 522.227, porque aumenta 999 euros. Así que en eurodólar eso es todo. Estando ya a jueves, pues dudo que vaya a tomar alguna entrada más en este par. Ahora si esto acaba cerrando así, a lo mejor recoge todo y el cuerpo hace una cosa parecida aquí. Y el cuerpo respeta lo que es este patrón y sigue por aquí comprimiendo. Pero en caso de no hacerlo, ya sabéis que empezaría a pensar alcista. Por tanto, de cara a la próxima semana, sería la opción ya de buscar operaciones bajistas. Pero a lo mejor ya os digo que esto solo es la mecha y el cuerpo acaba por aquí y acaba haciendo el rompimiento para abajo y se decide abajo. Yo no voy a hacer predicción, yo lo que hago es, con lo que tengo, me posiciono, pero no adivino lo que pasará en el futuro. Hay otro tema que me estáis comentando mucho, sobre todo los alumnos que están en las mentorías, en Código Pro, Código Élite, me comentan pues que han hecho algunos muchas formaciones, que han mirado muchísimos contenidos en YouTube, que han hecho desde hace años y años, estamos hablando, y yo siempre les comento que esto es un negocio práctico. Entonces, es más parecido al fútbol, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Pues que en el fútbol tú puedes mirar muchos partidos y leer muchos libros sobre teoría, pero hasta que no saltas al campo a jugar no consigues nada. Entonces eso es un poco la gente que tiene una sobreinformación y demasiada teoría, y lo que necesitan es esto. Entonces mis formaciones, que os dejo el link en la descripción, con mentoría, lo que es la Pro, la Élite y la VIP, son formaciones donde estamos todas las aulas virtuales practicando. ¿Por qué? ¿Cómo se aprende fútbol? En el campo de juego. Y aquí el campo de juego es esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente va absorbiendo teoría y se vuelven unos locos de la teoría. Se acaban obsesionando en saber más y más y eso no te hace rentable. Y lo que acabo haciendo con la mayoría de alumnos es, al principio, hacerles un exorcismo, que llamo yo, que es quitarles toda la paja. Simplificar, buscar un comportamiento muy simple y operarlo, porque lo que me acabo encontrando es que muchos de vosotros me comentáis en el vídeo cosas de la entrada y os digo, no, es que aquí no la tendrías de haber tomado, por ejemplo, me decís, y os digo, es que en mi plan está así y he operado bien. Por ejemplo, esta de aquí que fue un stop, bueno, no, un stop no, el stop loss estaba aquí arriba, fue una gestión, cerré en este punto con una pérdida pues controlada, no una pérdida total. En ese caso pues me comentaron algunos que no había hecho bien la entrada. Entonces, claro, cuando estás en este punto y todo esto de aquí no existe,
a mí me estaba dando una tendencia clarísima bajista con una trampa y yo entré pensando que pues el precio se podía ir en esta dirección, pero yo no lo sé, simplemente que no me hace lo que yo quiero, cierro. No gano adivinando ni siendo un gurú, gano por cómo gestiono y porque no peco de optimista ni de pesimista. Simplemente hago lo que yo he aprendido y con una estrategia muy simple y una gestión relativamente simple. Entonces, os recomiendo que simplifiquéis, quitéis la paja del grano y empecéis a hacer un comportamiento tan simple como puede ser la trampa o el que os parezca, que lo backtestéis muchos años, tengáis para ir bien 10 años backtesteados, que os convence el resultado que da, optimicéis los parámetros a nivel de lotaje y todo esto para los rendimientos que queréis, sabiendo también lo que podéis asumir como pérdida, y empecéis a trabajar y trabajar y trabajar y olvidaros de la teoría. Claro que al principio se necesita, pero la mayoría de vosotros ya tenéis una sobrecarga de teoría, sobre todo los que ya pasáis a hacer las formaciones con mentoría de pago. Me encuentro que sabéis demasiado y en esos casos al principio pues es un trabajo vaciar el cuenco, ¿no? Que empecéis con el cuenco vacío para empezar a aprender una nueva forma de trabajar, operar mucho más simple y efectiva. Voy a mostrar el resultado, como podéis ver, aquí tenéis el gráfico. Esta semana solo ha habido operación en euro-dólar, entonces estando ya a jueves dudo mucho que tome ninguna entrada. Además con estas dos estoy más que satisfecho, no vaya ahora a devolver lo que he ganado. Y en la libra no ha habido nada, y aquí en el euro pues estas dos, y como podéis ver el gráfico de beneficios se ha pasado pues de 520.000 a 65 euros a 522.227 euros, y ya van 15 operaciones y estamos ya cerrando lo que es la 7ª semana. Así que espero que os gusten estos vídeos semanales que cuelgo normalmente los viernes, alguna semana a lo mejor lo colgaré en sábado, y nos vemos en el próximo vídeo. Os recuerdo que os suscribáis, que le deis también a la campanita, muy importante porque así YouTube os avisa, y que visitéis códigotrading.com.